Este tema lo abordamos ahora mismo con los especialistas en estos detalles que tenemos aquí en los estudios, como el doctor Wilber Medina, experto en temas procesales, y el jurista Carlos Jaico, también analista político que nos acompaña. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y respondiendo al unísono, ojalá que también el Congreso pueda al unísono responder algo positivo para el país el día de hoy, doctor Medina. Bueno, sí, el Congreso tiene una gran responsabilidad el día de hoy. Yo considero que la cuestión de confianza recién se va a dar el día de hoy a las 9, porque según la Constitución y el reglamento del Congreso, que es ley, es en ese momento, en el Pleno del Congreso, es que el Premier o un ministro puede solicitar cuestión de confianza. Lo que ha mandado el día jueves 30 el señor del Solar, una carta de verdad que debe quedar como una mala experiencia de una persona que se dice democrático. Yo creo que eso debe pasar al olvido, los términos de la carta, muy irrespetuosa, y además el señor del Solar no entiende qué es lo que está pidiendo. Yo creo que el señor del Solar no tiene formación jurídica, podrá ser un extraordinario actor, pero no tiene formación jurídica. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo puede decirle al Congreso para una reforma política que implica reformar la Constitución, y cuando los señores congresistas van a reformar la Constitución, inmediatamente para ese propósito se convierten en poder constituyente, dejan de ser poder constituido? Y si me explico, cuando se hace la Carta Magna, el contrato social que habla Kant y todo, entonces ahí está el poder del pueblo representado por los constituyentes, ¿de acuerdo? Por representación redactan la Carta Magna, el contrato social, el pacto social. Luego ellos emiten un producto que es la Constitución. Esa Constitución establece la regla y crea tres poderes horizontales: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero sin embargo también ha dicho, para cualquier reforma de esto se puede hacer nuestros constituyentes con reformas. ¿Quién lo hace? Los congresistas. Solamente se exige dos requisitos: que sea el dos tercios votación calificada y que la misma sea ratificada en 2 legislaturas. Pero para ese propósito se convierte por encima, y de manera que el señor del Solar, por más premier que sea, es un funcionario de segunda categoría en un Estado de derecho constitucional y no puede imponerle a un poder constituyente. ¿Segunda categoría en qué sentido? ¿Nivel organizacional, pero estructural? Por supuesto. Pero por ¿O de supuesto, calidad? De la estructura del Estado, me refiero comparándolo con el poder constituyente. Dentro de la estructura. Con el poder constituyente. Perfecto. Doctor Jaico, sin embargo, escuchando lo que dice el doctor Medina y también recordando lo que menciona incluso versa el documento enviado por el presidente del Consejo de Ministros, y escuchar hace un instante lo dicho el día de ayer por el presidente Vizcarra, como que la situación no ha variado, como que siguen en la posición de que si no me aprueban la reforma en el plazo que marca el documento entregado la semana que pasó, simplemente entiendo que me negaron la confianza. Bueno, esta carta hay que verla como, digamos, un documento protocolar. Yo no lo vería más que eso, porque en el fondo ningún tipo de incidencia tiene sobre el actuar del Congreso, el cual funciona sobre otros parámetros, diría yo. Ellos están ahora, en lo que están viviendo como Congreso, pues una situación bastante de descrédito. No hay que olvidar que 88% de la población pues desaprueba la gestión del Congreso. Aparte de todos ya los casos que vemos y todo este tipo de, por ejemplo, blindajes al señor Chávarri, que lo único que hacen es exacerbar pues la indignación ciudadana. Sin embargo, pienso yo que ellos están en una situación en la que difícilmente van a no dar esta confianza o no la van a renovar al gabinete del Solar, y pues van a decir hoy día que sí, que todo va bien. ¿Usted cree que le van a dar la confianza? Sí, porque mire, sería prácticamente suicidario que ellos digan no, sabiendo que ya están en la segunda cuestión de confianza y que pues estén ya el próximo mes en su casa, sometiéndose a todos los procesos que van a venir, porque la pérdida de inmunidad está a la vuelta de la esquina, y sobre todo dejando pues de percibir todo esto, toda esta vida que tienen congresal hasta el 2021. Entonces, o en otras actividades que ellos puedan llegar adelante. Pero este es el punto aquí. O sea, yo no veo prácticamente que este Congreso tan desacreditado,
pueda en este momento pues seguir adelante con este tipo de, digamos, confrontación con el Poder Ejecutivo. Lo veo de verdad bastante Pero de difícil. este Congreso cualquier cosa se puede esperar. Precisamente por eso es que estamos en esta situación. Creo yo que acá, cuando el presidente habla de desnaturalizar, creo que hace referencia a lo que pasó el año pasado. ¿Con el tema bicameralidad? Exacto, con la bicameralidad en la que se quería hacer pues entrar la reelección de congresistas por la pequeña puerta, ¿no? O sea, por la puerta falsa. Y eso es lo que está queriendo él ahora decir. Ya discutiremos sobre el tema de la acción competencial, que a mi modo de ver no va a funcionar en este caso porque todavía no hay una decisión firme tomada al respecto. Doctor Medina, la actitud del presidente Vizcarra, ¿a qué responde básicamente? ¿Una lucha frontal contra la corrupción o por qué hay deficiencias de su gobierno que intenta tapar? Porque lo que escuchamos en la última nota que hemos compartido, él vuelve a hacer este talante que constantemente utiliza, que yo recorro el país, escucho lo que dice el pueblo y el pueblo va a estar vigilante con las reformas. Antes de responder tu pregunta, te quiero responder que el señor Vizcarra, el premier del Solar y el ministro de Justicia, voy a tomar prestado un adjetivo que utilizó el maestro Domingo García Belaúnde para calificarlos luego de leer el contenido de la carta. Son unos indocumentados. ¿Indocumentados por no decir ignorantes? Por no decir incapaces. Domingo García Belaúnde tiene una forma muy elegante de calificar con unos términos que parecen no ser ofensivos, pero si uno analiza bien es bastante ofensivo. Ya. Y creo que no le falta razón. Y en el sinónimo del indocumentado como incompetente, ¿la incompetencia que intenta ocultar el presidente Vizcarra sería con estas reformas? Claro que sí. Yo escuché al premier del Solar ayer y como nunca en un programa dominical que se presentó, la periodista le preguntó por 3 veces. Le dijo una cosa medular y que no supo, habló cualquier cosa, pero nunca respondió a las preguntas. Me sorprendieron las preguntas, ciertamente. Le dicen, señor, todo lo que usted está proponiendo y todo lo que se va a modificar no es para de acá de una semana ni 15 días, es a partir del 2021. Usted tiene que producir, tiene que hacer gestión. Eso no va a beneficiar acá, va a ser para el 2021. Usted tiene que construir un puente, por lo menos, una carretera, 1 kilómetro de carretera. No ha construido nada. Son unos irresponsables, tanto el presidente, el premier y el ministro, de sin tener bancada, sin tener representación nacional en el Congreso. Y yo me revelo al comentario que hace mi apreciado amigo Jaico, que el Congreso desprestigiado. Oiga, si vamos, los señores congresistas, yo soy republicano. Yo he sido candidato al Congreso, he competido con los 130. A mí el pueblo no me dio los votos para yo llegar al Congreso. Y no por eso voy a denostar del Congreso, ni voy a criticar, ni le voy a tirar piedra. ¿Este Congreso no está desprestigiado? Yo defiendo yo lo que defiendo es la institución, no defiendo a las personas. Si nosotros mañana preguntamos, el Congreso está desprestigiado, preguntemos también el Poder Judicial está desprestigiado, cerremos el Poder Judicial. Así vamos a ir preguntando justicia plebiscitaria, por favor. Yo creo que el Estado descansa en órganos constitucionales. No hay que estar irresponsable. Por ejemplo, veo los medios con qué facilidad dice, el señor, cualquier persona, el señor Juan Pérez, ¿es culpable o inocente? Y la prensa llama, sí, es culpable, inocente. Esa es una perversa forma de hacer periodismo. Las responsabilidades, y termino con esto, de una persona se determinan en un proceso judicial, con las pruebas, no hay más. De manera que hacer consulta, que el Congreso está desprestigiado, ¿y quién lo dice? Los que han perdido las elecciones. Señores, espérense, el 2021 está a la vuelta de la esquina. Prepárense, preséntenle al pueblo un proyecto y de repente, mira, fíjate la inestabilidad. ¿Qué tal si para el 2021 tenemos la otra facción de la izquierda mayoritariamente? ¿Qué va a decir la derecha? Desprestigiado, que no sé cuánto. Hay que esperar, son las reglas democráticas. Doctor Jaico. Mire, con respecto al Congreso, porque el fondo del problema está acá. Desde el inicio ya del 2016 del gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski hemos tenido esta confrontación con el Poder Ejecutivo, es algo innegable. Y precisamente a partir de ahí hemos tenido esa actitud un tanto
de oposición, pero no una oposición política, porque acá hay que distinguir las cuestiones políticas del debate alturado, evidentemente, que debe existir. Lo que hemos visto acá es prácticamente una conducta un tanto a entorpecer acciones de Estado. Ahora, evidentemente que esto es el accionar normal entre poderes del Estado, pero también hay que ver la gestión del señor Vizcarra. Son dos cosas diferentes, las cuales evidentemente tenemos que analizar. Lo que estamos analizando acá es ese juego de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, el cual hasta ahora no ha logrado solucionarse. Porque si estamos en una segunda crisis es porque precisamente vamos de reforma en reforma. Eso es lo primero. Lo segundo, nuestra Constitución, hecha en el 93, hasta ahora pues ha tenido más de 200 modificaciones y seguiremos teniéndolas. ¿Sabe por qué? Porque cada vez descubrimos fallas, cada vez descubrimos problemas, cada vez descubrimos que el elemento humano no funciona como quisiéramos. Mire usted, por ejemplo, este tema de la inmunidad parlamentaria, que yo defiendo a capa y espada. Para mí es un principio elemental de la democracia y sobre todo el accionar de un congresista. Sin embargo, mire usted cómo se está utilizando. Mire usted lo que está permitiendo con este tipo de personajes que llegan a la acción política y que evidente pues evaden la justicia, ciñendo esto en impunidad. Doctor Medina, perdone, para ir avanzando con el tema antes que el tiempo nos vaya ganando. Quiero entrar ahora de lleno al contexto más allá del análisis político del índole legal. ¿Qué es lo que va a pasar si, por ejemplo, transcurso de las horas del día de hoy, el Congreso le niega la confianza al Parlamento, al Ejecutivo? En el hipotético caso, que se espera que eso no suceda, que al menos pueda haber un punto de encuentro, un punto de quiebre en esta crisis para poder enrumbar el país hacia un solo norte. Pero, ¿qué va a suceder si finalmente el Congreso dice no te damos la confianza? A ver. La estructura y la figura del voto de confianza está concebido como un voto, una decisión, una expresión de voluntad instantánea. ¿Qué quiere decir? Que el señor hoy día se va a presentar en el Congreso, va a exponer y luego de ahí el Congreso tiene que decidir hoy día. Y yo estoy seguro, si yo siendo congresista le digo, señor, yo estoy de acuerdo con todas las propuestas que usted está poniendo, porque ¿quién se va a oponer a luchar contra la corrupción? ¿Quién se va a poner a mejorar de repente los contenidos normativos de la Constitución? Nadie en su sano juicio. Le damos el voto de confianza. Pero luego usted, señor, déjenos los proyectos y nosotros siguiendo nuestra hermenéutica parlamentaria, vamos a tener, como poder constituido, vamos a tener que comenzar a trabajar. Y luego de ahí, de repente alcanza al 20, la legislatura no termina el 15, como muchos dicen, termina el 20 de junio. Y de repente puede pasar esta y la otra. Y ahí viene el problema que el señor Vizcarra dice, si vence el plazo, la consideré que ha sido rehusada. Graso error. Es una votación que se le va a dar hoy día. Estamos de acuerdo, señor. No esa interpretación posterior. Fíjese, y ahí puede ser inmediatamente denunciado, porque sí puede ser denunciado por impedir las elecciones, no convocarlas, etcétera, el señor Vizcarra acusado constitucionalmente y destituido aplicando el 117 del Código de la Constitución. Así es. Doctor Jaico. Por disolver. ¿Usted cree que puede ser vacado el presidente Vizcarra? En caso de que finalmente quiera disolver, si no se cumplen los plazos como hasta el momento se viene conociendo el discurso político. Es improbable porque lo que está haciendo acá son políticas generales de gobierno. Lo dice el artículo 118, 130, incluso 132 de la Constitución. Entonces estamos dentro del marco constitucional, no hay nada extraordinario en esto. En segundo punto, seguro la cuestión previa que van a plantear esta mañana a los congresistas con respecto a la acción competencial, me parece que tampoco va a prosperar, porque no hay aquí una decisión del Poder Ejecutivo con respecto a una decisión del Congreso. No hay. Por lo tanto, estaría pues pidiéndosele al Tribunal Constitucional que decida sobre algo que no existe. Por lo tanto, creo que hay una invasión. Va a pasar directamente a la discusión. Y en tercer punto, creo que sí se le va a otorgar la confianza y luego vamos a tener esos debates que yo espero pues vayan en la dirección de una reforma, porque lo que queremos acá es llegar al bicentenario con instituciones consolidadas, con instituciones que verdaderamente funcionen y que permitan pues que el país funcione. Usted sabe que sin instituciones fuertes y consolidadas, el país no tiene la mejor manera de desarrollarse. Vencido el plazo que constantemente el Ejecutivo viene mencionando
que si no se cumple el plazo, dentro del plazo de la aprobación de esta reforma política, se entenderán que la confianza les ha sido rehusada. El presidente, con ese argumento político, no sé si legal, pero político, ¿tiene la facultad constitucional de cerrar el Congreso? Él puede tomar eso como una negación de la confianza. Pero si ya se nada le dieron se hoy le día. impide. De la misma manera, él puede pues también decidir disolver. Ojo que él está facultado. O sea, él puede disolver. Él no está obligado, él está facultado. La Constitución misma dice que tiene una facultad. Por lo tanto, él puede decidir, por ejemplo, de cambiar de gabinete y seguir con el mismo Congreso. O sea, no hay nada aquí que le obligue a disolver este Congreso, pese a que doctor Medina, quiero escuchar su análisis en ese punto, doctor Jaico, y tomo lo que usted plantea. Es instantáneo, no es diferido. Si la cuestión de confianza le estarían dando el día de hoy, así es. ¿Qué interpretación se haría a los días posteriores cuando interprete a su antojo el Ejecutivo que no le dieron la confianza porque no aprobaron las reformas en el plazo que ellos han exigido? Bueno, precisamente el hecho que se le dé hoy la confianza no significa que en el texto de base se le haya dado, porque sería prácticamente, pues, digamos, modificar lo que en el fondo se quiere hacer, lo que el Ejecutivo quisiera hacer. Hay una invasión de competencia. Entonces, ahí es donde él puede interpretar esto como que se le ha negado la confianza, y me parece que eso es plausible. Doctor Medina. Por supuesto que no. La confianza es un voto instantáneo, no es diferido. Estoy de acuerdo, tú propones esos proyectos, ¿de eso tienes legitimidad para hacerlo? Sí. Incluso tienes legitimidad para proponer iniciativas para modificar la Constitución, sí. Venga usted, traiga acá a la mesa de partes, y lo que sí tiene el Congreso es debatir con prioridad. Ahí termina la facultad del presidente y de esa iniciativa. Luego, eso ya es hermenéutica parlamentaria, donde no tiene que entrar él ni poner plazos ni decir que desnaturalizan. ¿Saben para qué han puesto eso de desnaturalizan? Para luego hacer la interpretación: lo ha desnaturalizado y por lo tanto, ¿sabe qué? Te disuelvo. Por eso me decía, en ese acto posterior, porque no hay voto de confianza diferido, allí puede ser denunciado. Y acá hay una cosa medular: eso no va a ocurrir. ¿Saben por qué? Tengo información que las Fuerzas Armadas están de espaldas al poder político y están más bien del lado de la República. Y solo se va a poder cerrar el Congreso en esa interpretación perversa posterior diferida si tienes las Fuerzas Armadas de tu lado. Si no, no hay. Si me permite, no creo que el ejército intervenga, ellos están más para salvaguardar el orden constitucional. Y en segundo lugar, hay que distinguir acá dos cosas: lo que es la forma y el fondo, porque de forma se puede decir, pues sí, yo te otorgo la confianza, todo va bien, pero en el fondo se está haciendo exactamente lo contrario. Creo que eso es parte de un mismo cuerpo. Por lo tanto, hacer A y luego decir B, me parece que es simplemente una contradicción en los términos, y ahí hay una negación de la confianza. Bajo la lógica, termino con esto, bajo la lógica de Carlos, en todo caso vamos a pasar el Congreso, si hay que obedecer lo que manda ello el paquete, y no hay que cambiarle a nadie, aprobarlos, va a pasar de llamarse Congreso de la República a llamarse Mesa de Partes de la República, porque ha perdido su capacidad de legislar con soberanía. ¿Eso no es pisotear en todo caso también esa facultad del Congreso que tiene la de debatir, legislar? Cuando el Ejecutivo le dice, por ejemplo, doctor Jaico, que tiene que aprobarlo sin desnaturalizarlo, sin modificarla, sin quitarle la esencia. Pues lo que pasa es que acá, mire, no hay que confundir las cosas, no es una obligación, no es decirles hagan esto, pero no es eso. Lo que se trata acá es que debatan, lo discutan y que incluso pueden tener un texto sustitutorio, no hay ningún problema, pero el problema acá es desnaturalizarlo tanto que al fin y al cabo esto no sea una reforma, sea más bien una manera de permitir otras cosas que en el fondo no se querían. Para terminar, el tiempo nos ha ganado. Porque la verdad que en estos tiempos y yo me pongo en el escenario que es mucho más probable que en esta cuestión de confianza que se debate el día de hoy, tengamos un Congreso reaccionario, adverso, porque ya hay un choque mucho más frontal. Eso es lo que yo percibo. Que el Congreso, capaz el día de hoy, por la opinión de constitucionalistas que se escucharon los últimos días, pueda decir, ¿sabes qué? La cuestión de confianza no te la doy. Es más, ni siquiera te la debato, por cuanto es inconstitucional. Ya muchos aseveraron que podría ser esa su postura. Sin embargo, ante eso, si el presidente, en el extremo, y en lo que es, no diré de todo el país, pero un común denominador de los peruanos que pide el cierre del Congreso,
Si se llega a ese extremo aquí en el país, ¿puede el Congreso o algún congresista plantear una acción de amparo ante el Poder Judicial que impide la disolución del Parlamento? Doctor Medina, brevemente, por favor. Bueno, puede hacerlo, no va a ser acogido. Lo que corresponde es está aplicando la facultad, va a decir en todo caso el juez, pero acá lo que corresponde es el tema de la cuestión del conflicto competencial. Y presento el conflicto competencial, inmediatamente le ato de manos al gobierno porque le aplicamos el inciso segundo del artículo 139 que dice ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes en el órgano jurisdiccional. Por lo tanto, planteada la cuestión de confianza, presentada la cuestión de confianza, perdón, la cuestión de confianza no, tampoco es cuestión de confianza, es imposición de confianza. Frente a esa imposición de confianza, presento el pedido de conflicto competencial, el tribunal inmediatamente le manda una carta, le digo, señor, en virtud al artículo segundo del 139, no puede usted hacer nada hasta que el órgano se pronuncie. Y acá quiero hacer una cosa al señor, un mensaje al señor del Solar, que ha dicho que si ocurre eso, el tribunal estorba. Este señor está teniendo actitudes de dictador o es un aprendiz de dictador. Dígame usted, ¿cómo en nuestro sano juicio podemos decir que el Tribunal Constitucional es un órgano que estorba? No, señor. El Tribunal Constitucional es un órgano constitucionalmente autónomo que tiene dos funciones. Vigilar la vigencia estricta de los derechos fundamentales y además garantizar la supremacía de la Constitución. Que se entere bien el señor del Solar antes que hable del Tribunal Constitucional. Para terminar, doctor Jaime. En caso de querer, por ejemplo, sustituir los textos constitucionales por parte del Ejecutivo, evidentemente habría ahí una acción competencial. El artículo 110 del Código Procesal Constitucional lo dice, y eso pues es plausible. Ahora, de verdad, tal y como van las cosas, no creo que lleguemos a ese Schiller escenario. Violeta mencionó una acción de amparo para evitar la disolución. ¿Puede ser posible? Podría ser posible, pero yo veo más la acción competencial en el dado caso que se quiera pues tomar competencias constitucionales por el Ejecutivo cuando esto le toca al Legislativo, evidentemente. Hay un detallito ahí, para la acción competencial tiene que haber un acuerdo del Pleno. Cuando es órgano colegiado, sí, claro, tiene que haber un acuerdo por mayoría simple del Por eso órgano es que lo colegiado. están pidiendo esta mañana como cuestión previa. Claro, una cuestión previa para que de esa forma pues, se pueda debatir y si eso se aprueba, finalmente el debate y la cuestión de confianza queda sin efecto. Pero tal cual no puede prosperar. Sí. Tal cual hoy día no puede prosperar porque todavía no ha habido ninguna decisión del Ejecutivo. No ha habido ninguna. Para que puedan plantear este conflicto competencial, primero tendría que sustentar en el Pleno, en el Pleno. Primero, Salvador del Solar, el presidente del gabinete, tiene que sustentar la cuestión de confianza. Tras la sustentación de la cuestión de confianza, hagamos un poco de pedagogía constitucional con los televidentes. Tras la sustentación de la cuestión de confianza en el Pleno, el día de hoy, el presidente del gabinete ministerial, recién el Congreso podría someter a votación del debate que se presente, se eleve al Tribunal Constitucional este recurso de conflicto competencial para que se determine si es que procede o no procede en la forma como lo está presentando el Ejecutivo. Recién ahí. No antes. Claro, porque recién, como dice Carlos, ahí sí coincidimos. ¿Cuándo se va a...? La carta es un adelanto, pero formalmente cuando se va a hacer en el Pleno del Congreso, que empieza hoy día a las 9 de la mañana, ahí va a ocurrir dos cosas interesantes. Él va a sustentar, se retira, la Junta de Portavoces se va a poner de acuerdo, la lista de oradores, y ahí van a decir primero la cuestión previa, de decir sometemos, no el planteamiento, la iniciativa, no, sino la imposición del plazo y el contenido. Eso lo van a someter al tribunal y luego nos van a tener por lo menos de repente hasta la madrugada hablando cada uno, o de repente esta mañana, y al final del cual van a decir sí o no. Y el otro tire por cuerda separada. Bien, muchísimas gracias, doctor Jaico. Muchas gracias por su presencia aquí. También, doctor Medina, gracias por estar con nosotros. Esperamos que este debate, en cierto modo, al menos un punto hemos coincidido. Al menos en la parte final. Que hoy día recién se va a hacer la... Sí, pero bueno, muchísimas gracias por su presencia. Me gustaría, por ejemplo, pero una cosa, hace 30 segundos, ¿sabes qué me gustaría? Que él plantee, que le den facultades delegadas para que legisle y el día a día solucione la gente. Y no se meten cosas pues que demoran más tiempo y tiene mayor consenso todavía. Estamos siendo injustos con el doctor Jaico. A ver, 5 segundos para el doctor Jaico. Me parece que, sí, exactamente.
lo que se necesita que es avanzar. Así Y es. yo creo que hoy día debe existir esa pues cohesión entre poder legislativo y ejecutivo, que den un ejemplo de civismo y avancemos como país. Bien, avancemos como país, definitivamente lo que todos queremos. Vamos a ver qué pasa a partir de las 9 de la mañana en el Parlamento de la República. Vamos a la pausa y tras el corte regresamos.